reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador, pues te vas a morir, no importa, sigo exaltando el nombre de nuestro Dios. Cuando más problemas tengamos, seamos más fieles al Señor. ¿Defender nuestra fe de qué? Pues de lo que sea. Defender nuestra fe a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos toca hoy como iglesia? Nos toca permanecer firmes en nuestra fe. Firmes, creyendo en su poder, creyendo en su palabra y haciendo que cada uno de nosotros pues no tambaleemos con cualquier cosita a veces. Y es necesario que permanezcamos fieles hasta la muerte. El último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, hables a nuestras vidas y seas tú hablando a nuestros corazones. Permite que esta palabra pueda caer en buena tierra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y podamos, Señor, poner en práctica esta palabra que tú traes a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hoy día podemos decir, ¿verdad? Y ¿cuántos han escuchado alguna vez que de los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos? ¿Han escuchado decir que estamos en los últimos tiempos? Bueno, la Biblia habla acerca de los últimos tiempos y trae como evidencias ciertas cosas, características en las cuales quizás el mundo mismo en estos momentos quizás estemos ya viviendo, ¿verdad? ¿Cuándo será el día y la hora que el Señor venga? No lo sabemos, pero nadie sabe el día ni la hora, pero sabemos por la evidencia que el tiempo está cerca, ¿verdad? Que finalmente lo que Él ha puesto, ¿verdad? Dice que en los postreros tiempos se oirá de terremotos, ¿verdad? De guerras y todo eso ya hemos escuchado en muchos lugares, ¿verdad? Que será el principio de dolores. Hoy con la pandemia sabemos que el mundo mismo, ¿verdad?, ha padecido, ¿verdad?, porque hemos padecido que algún familiar conocido haya podido fallecer por causa del COVID, ¿verdad? Y esos principios de dolores, pues bueno, son todas esas cosas y seguramente no será de las últimas cosas que podamos padecer, ¿verdad?, como iglesia. Y pues el estar listos y preparados para la hora que el Señor venga es nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Sí, yo me quiero ir con el Señor y necesitamos estar listos y preparados. Y Dios habla a la iglesia de Esmirna, una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo dentro de sus viajes, un lugar próspero, un puerto en el que había conexiones con Roma, conexiones con muchos pueblos y finalmente un comercio muy fluctuante en una ciudad donde incluso los vestigios arqueológicos dicen que se han encontrado diferentes tipos de monedas en ese lugar, de tal forma que evidencia que en ese lugar pues era un lugar de comercio y de un alto pues sí, flujo de dinero, ¿verdad? Y un lugar en donde pues se batallaba de muchas cosas y entre ellas como cristianos, pues bueno, siendo obligados
de alguna manera a rendir reverencia o culto al César, los judíos de alguna manera estaban eximidos de esto, ¿verdad? Porque habían encontrado pues los romanos que verdaderamente pues los judíos eran monoteístas y decían pues a ellos les respetan su creencia, pero cuando comenzó el cristianismo a los cristianos eran perseguidos y finalmente aquellos quienes no daban honra al César pues los ejecutaban, y por eso es que en esta parte dice que eran fieles hasta la muerte. Realmente nosotros no hemos padecido como cristianos, o no padecemos realmente como cristianos. Algunos sufren alguna grosería pequeña, pero nada que un curita de 2 pesos no pueda curar, ¿verdad? En realidad no hemos sufrido como cristianos y no hemos padecido algún tipo de persecución, ¿verdad? En donde tengamos que definir nuestra fe y pelear por nuestra fe y decir, pues hasta que me muera. ¿Crees en el Señor Jesucristo o te mueres? Hay gente que sí está padeciendo por su fe, ¿verdad? Y nosotros no, en ninguna manera padecemos de esa forma. En México sí hay lugares en donde se padece de esta forma, persecución. Nuestros hermanitos, les decía en la mañana, nuestros hermanitos que son de Invasión Evangelística, que vienen del sur, ¿verdad? Ahí de Chiapas, que vienen llevando caravanas, material y evangelizando por todo el país. Mandaban un videíto de una persona que estaba predicando en las rancherías con una bocina en la parte de atrás, y salió una persona a corretear a este predicador y con una cuarta de caballo le estaba pegando al predicador. Hay persecución de la iglesia. Hay quienes no reciben el mensaje de salvación tan fácilmente. A nosotros, yo estoy seguro que si alguno de nosotros se sube al camión y comenzamos a hablar del Señor Jesucristo, a nadie nos pasa absolutamente nada. Pero sí hay lugares en los cuales se padece persecución, y finalmente lo que Dios le dice a la iglesia de Esmirna es: sé fiel hasta la muerte. El mensaje del día de hoy que Dios ha puesto en mi corazón es el reto de la iglesia hoy. El reto de la iglesia hoy en nuestros días es permanecer fieles ante tanta embestida y tanta circunstancia. Pues a través de la pandemia muchos se han enfriado, muchos buscando el pretexto o de alguna manera la comodidad, ya no han regresado a la iglesia con un supuesto cuidado, ¿verdad? O un aparente cuidado. Nosotros aquí en la iglesia seguimos cuidándonos, invitando a la gente que siga usando cubrebocas, que siga sanitizándose la entrada, que tomándoles temperatura. Pues a pesar de que ya en algunos días nos han puesto como verdes, nosotros seguimos puestos como si estuviéramos en rojo, ¿verdad? Propiamente en la iglesia, gracias a Dios, nos ha librado de brotes de COVID dentro de la propia iglesia. Hemos tenido gente que se ha enfermado de COVID, pero no hemos tenido propiamente en la iglesia gente que se ha enfermado por causa de la iglesia, ¿verdad? Hemos guardado la sana distancia, hemos hecho todo lo que está dentro de nuestras manos para poder seguir cuidándonos. Pero hay veces que circunstancias a nuestro alrededor, incluso algunas veces la falta económica, la falta de salud, la falta de algún bien en algún sentido, nos aparta de la iglesia y dejamos de venir a la iglesia por N cantidad de circunstancias. Y hoy día la iglesia tiene como reto permanecer fiel hasta la muerte. Permanecer fieles no importando lo que venga, no importando la situación que padezcamos, porque cada día, ¿verdad? Aunque parece irrisorio, cada día se irá coartando más y más nuestra libertad de profesar nuestra fe. Pastor, ¿pero cómo dice eso? Bueno, pues cada día las leyes, ¿verdad? La Biblia a mí dice que en los postreros tiempos, en su comezón de oír, dice que habrá maestros engañadores, amadores de sí mismos, que conforme a su concupiscencia enseñarán. Es decir, que conforme a la debilidad y el pecado de esas personas van a enseñar. Ya hay iglesias que pues como el que las dirige pues es un poco débil en cuanto al alcoholito, pues dirigen una iglesia con el alcoholito, ¿verdad? Y la copita social y dicen no pasa nada. Gentes como
el hermano Arby Cruz, que decía: me acaban de invitar a una iglesia y el pastor me dice: pastor, aquí en la iglesia amamos a las personas homosexuales y lesbianas. Y entonces él dijo: pues sí, yo también, pues también les amamos, ¿no? No es que no me entiende, es que aquí respetamos su pensamiento. Sí, yo también, dijo el hermano. Entonces, ya como para más claro, es que mi hija es lesbiana y también ella tiene su pareja de un supuesto pastor, ¿verdad? La Biblia dice que en los postreros tiempos habrá de ese tipo de circunstancias en donde se levantarán maestros, en donde conforme a su propio pecado, a sus propias debilidades, enseñarán y van a dar de alguna manera cobertura a sus debilidades. Y eso es algo tremendo, porque la palabra de Dios en ninguna parte coincide ni coincide algún tipo de circunstancia como es. Por eso es necesario permanecer firmes hasta la muerte, incluso de circunstancias en las cuales donde mi pastor se vuelva loco, ¿verdad? El día de mañana yo enseño a la iglesia a depender de Dios y de la palabra de Dios, porque el día de que mañana que yo me vuelva loco, pues usted tiene que huir de aquí, ¿verdad? Seguir la palabra de Dios, no seguir al hombre. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Entonces, pues aún de su pastor no confía en su pastor, se puede volver loco. Por eso está la palabra de Dios, para darnos guianza en toda circunstancia, en todo. Yo siempre les digo a las personas: la Biblia tiene la razón por encima de la razón de cualquiera de nosotros. Dios siempre va a tener la razón en su palabra. Cuando Él dice que hagamos y que no hagamos, lo dice en su palabra. Y si la palabra de Dios nos invita a no hacerlo, pues no lo hagamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Dios conoce las pruebas de cada uno de nosotros. ¿Cuántos tienen pruebas? Tenemos pruebas y dificultades, tenemos pruebas en la vida misma, laborales, ¿verdad? Económicas, matrimoniales. Dios conoce cómo batallamos y con qué padecemos, pero es necesario que nos mantengamos en estos tiempos firmes en nuestra fe, confiando en el Señor y en sus promesas, confiando en su palabra, que Dios hará cumplir su palabra en mi familia. Yo confío en Dios, que en esas promesas donde Dios dice: cree tú y tu casa será salvo. Yo confío en el Señor, que yo he creído en el Señor y que toda mi familia conocerá del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios porque ayer que falleció mi tío, ayer en la noche estuvimos ahí casi a las 3 y cachito de la mañana, y pues bueno, yo estaba de alguna manera mentalizado que pues ahorita saliendo del servicio, pues a ir al sepelio de mi tío, ¿verdad? Y pues doy gracias a Dios porque me va a dar la oportunidad de que no encontraron quien les auspiciara algún tipo de misa, ¿verdad? Y pues van a utilizar a su sobrino, ¿verdad? Y yo voy a ser el que va a hacer el servicio funerario ahí en el sepelio. Y doy gracias a Dios por ello, ¿verdad? Yo sé que algún día mi familia ha de conocer del Señor y van a reconocer como su Señor y Salvador todos ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos toca hoy como iglesia? Nos toca permanecer firmes en nuestra fe, firmes creyendo en su poder, creyendo en su palabra y haciendo que cada uno de nosotros pues no tambaleemos con cualquier cosita. A veces, les decía en la mañana, a veces una enfermedad del estómago ya nos apartó de la iglesia, ya no venimos por sabe cuándo, es que me siento mal. Pero vamos al trabajo. ¿Y por qué va al trabajo? No, pues es que si no me descuentan el día, ¿verdad? Digo, muy a punto y aparte, los que sientan síntomas de COVID, por favor, bendíganos con su ausencia, ¿verdad? O sea, no venga a la iglesia si siente síntomas de COVID, ¿verdad? Dolor de cabeza, que síntomas ahí como tipo de gripe, pues mientras sí o mientras no, mejor no venga a la iglesia. Nos bendice que no venga a la iglesia, ¿verdad? Pero fuera de eso, a veces alguna circunstancia, una torcida de dedo, ya andan faltando a la iglesia. Creo que hoy día es cuando más tenemos que estar
presentes en la casa de Dios, sin andar fluctuando, sino firmes en nuestra fe, creyendo de dónde tenemos todas las cosas. Amén. Del Señor vienen todas las cosas. Él nos ha dado instrucciones precisas a través de su palabra para llevar las cosas, sobrellevar todas las cosas, y finalmente que cada uno de nosotros sabemos, ¿verdad?, a dónde vamos. Y es necesario que permanezcamos fieles hasta la muerte. Probablemente nos toque vivir en días difíciles en donde tengamos que defender nuestra fe con la vida misma y decir: sí, reconozco al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Pues te vas a morir, no importa, sigo exaltando el nombre de nuestro Dios. Hay lugares en donde son matados literalmente aquellos quienes profesan la fe cristiana y que hablan del Señor Jesucristo. Ahí mismo son apedreados o matados, molidos a golpes, ¿verdad? A mí, cuando de repente hay personas que dicen: es que Dios me ha llamado al ministerio, ándale a ver si te das una vuelta por allá, a ver si es cierto, ¿verdad? Creo que a veces tenemos conceptos tan vagos de nuestra propia fe que ni siquiera somos capaces de sostener que somos hijos de Dios, que venimos a la iglesia cristiana y que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estoy trabajando en mi consultorio, estoy atendiendo a mis pacientes, a veces pongo música cristiana y pues trabajo con libertad. Nadie se me levanta y sin pagar: no, es que usted es cristiano. No, trabajo con libertad, ¿verdad? Pero entonces llegarán tiempos en los que sí, sufriremos persecución y que nuestro trabajo esté coartado por nuestra fe. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, permanecer fieles hasta la muerte. La iglesia de Esmirna dice: y tu pobreza, y dice tu pobreza porque pues imagínense cómo le coartaban su libertad en un lugar en donde verdaderamente recibían persecución. Pues no era como que podían trabajar con libertad, ¿verdad? Y aún hasta esas cosas, pues ellos eran capaces de sobrellevar y sobrepasar por todas esas circunstancias. Y quiero que me acompañe allí el libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, verso 12. Cuando la iglesia misma nos vemos de alguna forma en estos tiempos peligrosos, de que nos enfriemos, nos apartemos, en estos tiempos en donde podemos en algún momento morirnos espiritualmente incluso, y de ya no seguir al Señor y de enfriarnos, pues es ahí donde tenemos que nosotros puntualizar en nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra fe, sin fluctuar, sin andar yendo y viniendo, sino que el reto de la iglesia del día de hoy es mantenernos firmes hasta la muerte. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Nosotros decimos amar a Dios, y porque amamos a Dios tenemos que resistir la tentación también. Como iglesia tenemos que resistir aún la tentación hasta la muerte, ¿verdad? Hasta que el Señor nos llame a su presencia, no importa cuán difícil sea, cuán complicado sea, ¿verdad? Les decía en la mañana: ¿cuántos están casados acá? Levanten su mano todos los casados. Todos los que estamos casados alguna vez hicimos un pacto de amor, ¿verdad? Votos matrimoniales que dijimos hasta cuándo nos íbamos a amar. ¿Sí se acuerdan? ¿Y hasta cuándo es el asunto? ¿Hasta que la qué? Hasta que la muerte nos separe. ¿Sí o no? Bueno, la fidelidad que Dios pide y demanda de nosotros es hasta que la muerte
nos separe. Es un pacto de amor hermoso el que el Señor nos pide hacer, votos hermosos en los que nosotros hicimos un pacto de hasta que la muerte nos separe. Pero algunos en el camino nos cansamos, ¿verdad? ¿Cuántos se han cansado de repente de estar casados? ¿Sí les ha tocado? Sí. Ay, los hermanos así, no, no porque mi esposa me pega, porque mi esposa se va a dar cuenta, ¿no? Sí nos cansamos, ¿verdad? Pero es necesario que permanezcamos fieles, no importando la prueba, no importando la circunstancia, que nos mantengamos firmes, ¿verdad? A pesar de la prueba, todas las pruebas son superables. ¿Creen ustedes que todo es superable? Sí. El amor todo lo puede, todo lo vence, ¿verdad? Nunca deja de ser. Así como habla Corintios capítulo 13 del amor, ¿verdad? Pues el amor finalmente de alguna manera, el amor no se transforma, no deja de ser, pero sí las circunstancias, y tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Cuando éramos novios, vernos de novios, no hombre, se nos hace eterno el otro día para volver a ver a la novia, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era novio de mi esposa, la acompañaba hasta el baño, nomás no entraba porque no me dejaban, pero la acompañaba de manita, hasta el baño la llevaba. Y ahora ya la dejo ir sola, ¿verdad? Ve, ándale, sí, vete al baño. Pero finalmente, y aparte, ya en mi baño ya tengo yo aparte mi baño, y ya no me sigue, veamos, ni te sigo tampoco. Pero entonces llega el tiempo donde uno se casa, empieza a adaptarse uno, tiene los hijos y las cosas cambian. Ahora tiene uno que estar empeñado en el cuidado de los hijos, ¿verdad? Y las cosas cambian. Los hijos crecen y se van y dejan el nido vacío, ¿verdad? Y también hay que volverse a adaptar, porque ya el trabajo ya no es. ¿Y ahora para quién trabajamos? Como que recordamos, pues sí, ahí estamos tú y yo otra vez, ¿verdad? Y ahí están los abuelitos viejitos, ya más arrugaditos, más cansados, pero otra vez tenemos que amarnos igual y de maneras diferentes, ¿verdad? Porque ahora nos servimos el uno al otro como al principio. Y así sucesivamente en cada etapa es diferente, pero el amor nunca deja de ser, o no debería dejar de ser. Cuando nosotros entonces pensamos acerca propiamente de la fidelidad es hasta que la muerte nos separe. La fidelidad de nosotros hacia Dios es hasta que la muerte venga en nuestras vidas. ¿Defender nuestra fe de qué? Pues de lo que sea. Pensamientos, corrientes, ideologías que vienen en este mundo, de todo lo que venga, defender nuestra fe a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso se llama apologética, que es la defensa de la fe a través de las escrituras. Pero entonces, ¿cuántos de nosotros permaneceremos fieles al Señor? Pues bueno, a veces te desvelas y dices, ay, qué flojera levantarme a la iglesia. Aquí les quitamos el pretexto y tenemos un servicio a las 6:30 de la tarde, pero luego con todo y eso dicen, ay, pero es que no es lo mismo el de las 6:30. Pero como quiera no vienen, ¿verdad? Entonces necesitamos romper aún esas cosas y decir, yo tengo que ir a la casa de Dios porque tengo que ser fiel a Dios, fiel a lo que el Señor tiene preparado para mí, fiel a lo que Dios quiere que yo haga y permanecer fiel hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Dios anhela que cada uno de nosotros permanezcamos fieles, y así como la iglesia de Esmirna, que pudiéramos decir, pues fácil no la tenía y estaba pasando circunstancias en las cuales de algunos de nosotros, pues las corrientes de hoy en día, los pensamientos, ideologías de este mundo, pues son ataques certeros en contra de nosotros, ¿verdad? Ya usted ya no se encuentra películas que no tengan lesbianismo ni homosexualismo, en alguna de ellas se va a encontrar con algo de eso. Y el ataque certero sobre de nuestros hijos, ¿verdad? No hace mucho les pasaba un videíto que tienen una agenda literal hecha para ir en contra de nuestros hijos. Pero ¿qué haremos en contra de ello? Pues tenemos que seguir velando y cuidando a nuestros hijos, enseñándoles
acerca de la palabra de Dios y permanecer fieles hasta lo último. Venga lo que venga, vengan películas, ideologías, circunstancias, de permanecer fieles a la palabra de Dios. Que no importa qué circunstancias vivan alrededor, o que mi vecino o que a un ladito mío estén viviendo una circunstancia diferente, yo tengo que permanecer fiel a la palabra de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Dice en el versículo 10, no temas en nada, ahí en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Habrá tiempos en los que seamos probados, hermanos. Quizás seamos probados en alguna circunstancia, en alguna manera, pero tenemos que permanecer fieles al Señor. Algunos hemos sido probados a través de las finanzas, algunos son probados a través de la salud, algunos son probados quizás en problemas familiares, pero permanezcamos fieles, y Él es fiel, ¿verdad? Y justo para que podamos librar cualquier tentación, cualquier circunstancia, cualquier problema. Dice que juntamente con la tentación Él nos dará la salida. Amén. Tenemos que depender de Él y en toda circunstancia decirle: Señor, toma mi problema en tus manos, mi salud en tus manos, toma mi matrimonio en tus manos. Sé tú, Señor, obrando en tu palabra, Señor, respecto a esto. Tenemos que ser fieles hasta lo último. Pasa que nos enfermamos, nos peleamos, o quizás nos peleamos con alguien incluso de aquí de la iglesia, y lo primero con lo que la gente se desquita, ¿con qué cree que es? En dejar de venir a la iglesia. Y Dios así como de, ¿y yo qué culpa tengo de sus pleitos? Pero son artimañas que el diablo usa para apartarnos de la iglesia. Artimañas que el enemigo usa para que ya no busques más de Él, para que ya no escuches más cuál es la solución a tus problemas, para que ya no escuches más cuál es el camino verdadero a todas tus circunstancias. Entonces, cuando más problemas tengamos, seamos más fieles al Señor y mantengámonos firmes hasta la muerte. Ese es el reto de la iglesia de hoy en día. Cuando nosotros entendemos que este reto que tenemos por delante, que es permanecer, no es llegar rápido, no es aprender más, no es llegar a tener la iglesia más grande en Aguascalientes. Nuestro reto como iglesia es permanecer. Que nosotros podamos seguir esforzándonos. Hay algunos que ya se cansaron por orar 10 días por su matrimonio, ya se cansaron por orar 5 días por el hijo rebelde que tienen en casa. No nos cansemos, no nos cansemos. Sigamos luchando y peleando la batalla de la fe a través de la oración. Sigamos peleando por nuestro matrimonio, sigamos luchando por nuestros hijos. Que si alguien está apartado, desvalido, torcido, pues sigamos persistentes a la oración, confiando que algún día el Señor tomará cartas en el asunto y hará con su mano poderosa, hará el milagro maravilloso, creativo en esa persona. Que aquellos quienes están batallando con alguna enfermedad, bueno, número 1, sea obediente a los médicos, cuidándose. Y número 2, confíe en el Señor, que Él sanará esa enfermedad, le librará de cualquier peste destructora. Algunos viven con miedo por causa del COVID. No, vivamos confiados en el Señor, cuidémonos, usemos cubrebocas, lavemos nuestras manos, aparte de usar gel antibacterial todo el tiempo, antes y después 5 o 10 veces, las veces que sean necesarios, lávese sus manos. Cuando necesita tocar la cara, vuélvase a lavar sus manos. Sigámonos cuidando, pero no tengamos miedo. Vivamos confiados en quien hemos creído, confiados a dónde vamos, y sea
ahorita, mañana o dentro de 10, 20, 30 años, que el Señor nos llame a su presencia, estaremos listos cuando Él venga, o nosotros vayamos para con Él, pero estamos listos. Permanezcamos fieles a pesar de cualquier circunstancia, y que cuando más el enemigo quiera ponernos trabas, es cuando más tenemos que venir a la casa de Dios. Permanezcamos fieles. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo, permaneced, resistir al diablo y huirá de vosotros. La fidelidad de cada uno de sus hijos hace huir al enemigo de nuestras vidas. Mantengámonos firmes, orando, luchando, peleando por lo que es nuestro y esperando la respuesta de Dios. Y mientras mantengamos esa firmeza, el diablo se va a cansar, se va a ir, y Dios nos dará la victoria que Él ya la ha ganado por adelantado. Amén. Quiero invitarles que se pongan de pie y vamos a orar por cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a poder vivir fielmente hacia Él, que podamos buscarle a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de venir a la casa de Dios y buscarle no solamente en línea, sino venir a la iglesia, a la casa de Dios, y permanecer fieles. No importa lo que venga, no importa lo que suceda, nosotros seamos fieles al Señor por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación que estemos padeciendo o atravesando. Señor, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que cada uno de nosotros permanezcamos fieles a ti. Que en estos tiempos, Señor, de incertidumbre, llenos, Señor, de maldad a través de tantas ideologías, de tantas cosas, Señor, corrientes humanistas, Señor, hoy día necesitamos como iglesia permanecer fieles a ti, permanecer fieles, Señor, a tu palabra, y hacer que cada uno de nosotros, Señor, podamos caminar conforme a tus propósitos, conforme a tu palabra, permaneciendo fieles, Señor, y tomando para cada uno de nosotros tus promesas, siendo sí y amén en cada uno de nosotros, tus hijos. Que te manifiestes, Señor, en nuestras vidas, haciendo, Señor, que tus promesas se cumplan en cada uno de mis hermanos. Señor, tu palabra dice que tú darías fuerzas al que no tiene ningunas. Yo hoy te pido que llenes de fuerzas, Señor, al que ya se ha cansado, se ha debilitado en su fe. Yo te pido que les llenes de fuerzas. Aquellos quienes dicen no puedo más, Señor, tú les llenes de poder, Señor, y les permitas ver tu gloria derramándose, Señor, en esa necesidad, en esa petición, en ese problema, en esa circunstancia. Permítenos ver tu victoria, Señor, delante de nuestras familias, de nuestro matrimonio, Señor, glorificándote poderosamente en lo que tú tienes por hacer en nuestras familias. Glorifícate, Señor, en aquellos que se encuentran enfermos y trae sanidad a sus cuerpos, haciendo, Señor, que puedan testificar de tu amor y de tu poder, Señor, derramado en la vida de cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, y ayúdanos a ser, Señor, esa iglesia que necesitamos ser hoy, una iglesia fiel, inamovible, Señor, que ninguna circunstancia, ningún padecimiento, ninguna carencia nos pueda mover, Señor, de tu amor. Sé tú, Señor, obrando en nuestras vidas y permitiendo que cada uno de nosotros, Señor, permanezcamos fieles hasta la muerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no declara este canto al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas? Santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco. Ríndete al Señor con este canto y dile: Mi vida y mi corazón,
recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, y le recibe hoy. Recibe toda la gloria, toda la gloria, la honra y honor. Sí, Señor. Toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué dan un aplauso al Señor? Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tome su